4 o 5 leyes que demostrar, ¿no es cierto? La primera era la de la unicidad del complemento. La de la idempotencia dice que x más x es igual a x en álgebra de Boole. Y se demuestra de la siguiente forma. X es igual a x más 0, pero como 0 es el neutro para el operador suma, pero a su vez el 0 es el resultado del producto de x por el complemento de x, ¿no es cierto? Por la definición de complemento en álgebra de Boole. Entonces tenemos que x es igual a x más x por complemento de x. Aplicamos distributiva de la suma acá, de la suma en el producto. Cuidado, esta distributiva no es tan habitual para nosotros, por eso a lo mejor nos resulta un poco extraño. Y nos quedamos con x más x por x más x complemento. Pero x más x complemento es igual a 1 por la definición de complemento. Resulta que entonces nos quedamos con x más x por 1. Pero 1 es el neutro para el producto en el álgebra de Boole. Entonces x es igual a x más x, con lo cual queda demostrado esto. Y para demostrar que el producto de x por x es igual a x, usamos el recíproco, digamos, de todo lo que hemos estado viendo en el caso anterior. Decimos x por 1, x es igual a x por 1, pero 1 se puede suplantar por x más x complemento, con lo cual queda x por x más x complemento. Aplicando distributiva, quedamos con x por x más x por x complemento. Pero x por x complemento es igual a 0, por definición de álgebra de Boole, ¿no es cierto? Por la definición del complemento. Entonces x es igual a x por x. ¿Está? Con lo cual quedan demostradas las idempotencias. Además, tengan presente ustedes en esta ley, tanto como en esta como en la anterior y las que vamos a ver después, que nosotros ya demostramos que el álgebra de Boole es análogo con la teoría de conjuntos y con el álgebra de proposiciones. ¿No es cierto? Vamos a mirar un poquito acá. Habíamos visto que el álgebra de Boole que se definía de esta forma era análogo, ¿no es cierto?, a un álgebra de proposiciones, donde S era reemplazado por un conjunto de dos variables proposicionales, la suma era reemplazada por la disyunción, el producto por la conjunción, el complemento por la negación, y el 0 y el 1 seguían siendo ceros y unos. Entonces, cuando hablamos de estas propiedades, por ejemplo, esta que estuvimos viendo ahora, se me colgó. A ver, acá vamos a tener un problema. Voy a tener que reiniciar, me parece. A ver, dejamos de compartir. Ahí hemos dejado de compartir pantalla. Ahí ven mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces les decía, esto era análogo, la suma del álgebra de Boole era análogo a la disyunción. Entonces esto lo podían pensar como P o P es P. Y P es P. ¿Se dan cuenta? Y la demostración sería P es igual a P o falso. O sea, la disyunción P o falso tiene el valor de verdad de P. ¿Me siguen con esto que les estoy explicando o no? Porque si les complica, no tiene sentido que yo les muestre esta forma de ver. ¿Puede ¿Se dan repetirlo, cuenta? profesor? Sí, habíamos dicho que el álgebra de Boole, que estaba formado por un sextuple, donde había un conjunto de variables booleanas, había un operador suma, un operador producto, un complemento y un 0 y un 1.
que eran los neutros para el operador suma y el operador producto respectivamente. ¿Se acuerdan? Y a partir de ese sextuple definíamos 10 propiedades, con lo que quedaba definido un álgebra de Boole. O sea, cuando esos elementos respondían a 10 propiedades que nosotros hemos mencionado, entonces decíamos que ese sextuple era un álgebra de Boole. Luego nosotros vimos que el conjunto de dos variables proposicionales con el operador, con la operación del álgebra de proposiciones de la disyunción en el lugar del operador suma, la operación de la conjunción en el lugar del operador producto, el operador de la negación en el lugar del complemento, y el 0 y el 1 quedaban como eran, ¿no es cierto? Eso constituía un álgebra de Boole. Eso lo habíamos visto nosotros. Luego de haber visto que también el álgebra de conjunto era análogo al álgebra de Boole. Entonces, cuando nosotros tenemos una operación del álgebra de Boole que nos dice x más x es igual a x, si esto estuviera en lenguaje de proposiciones, nosotros podríamos pensarlo como que x, en vez de ser una variable booleana, es una variable proposicional. En consecuencia, se va a llamar p. Y el operador suma, dijimos, es la disyunción del álgebra de proposiciones. Entonces acá tenemos la operación P o P, y eso resulta P. Y acá tenemos la operación P y P, que es P. ¿Está? Nosotros tenemos, entonces, fíjense, si fuéramos por el álgebra de proposiciones, P es igual a P o falso. ¿Está? Porque si yo digo P o verdad, el resultado es verdad. Entonces ya no se cumple esto. O sea, X no es X más 1, es X más 0. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el 0 era el neutro para el operador suma. Pero puesto en términos de álgebra de proposiciones, es P o falso, que es P. Con lo que puedo escribir, y el falso va a ser la conjunción de P y no P. Eso es el falso. ¿Está? Profe, y la conjunción de P y no P daría. Si P es verdadero, daría verdadero. Si P es verdad, no P es falso. Tanto, sí, Entonces, claro, al hacer tanto la sí. conjunción de P y no P, el resultado siempre es falso. Ah, ¿Se claro, entiende o sí, no? sí, sí. Sí, se entiende perfecto. Entonces, acá usamos la distributividad de la disyunción en la conjunción, que es este paso que está acá. Y me encuentro que yo llego a una disyunción de P o no P. Pero si P, vuelta, si P es verdadero, no P es falso. Pero si P es falso, no P es verdadero. Y en una disyunción, siempre que hay un verdad, el resultado es verdad. Entonces, esta suma es siempre 1. Con lo cual queda demostrado que P es igual a P o P. ¿Se entiende la idea? O sea, en álgebra de proposiciones se demuestra con tabla, si digo bien, en álgebra de proposiciones se demuestra con tabla de verdad, y en álgebra de Boole se demuestra con esta deducción. Es el mismo razonamiento. Análogamente, el caso de la conjunción, ¿no es cierto? Vamos a las leyes de acotación. La ley de acotación me dice x más 1 es igual a 1. Fíjense, si nosotros tuviéramos acá en un álgebra de proposiciones, estaríamos diciendo P o verdad es verdad. Entonces digo, x más 1 por 1 es lo mismo que x más 1. Pero este 1 es x más x complemento. Entonces, aplicando distributiva, tengo esta x, la distribuyo en este paréntesis. Y este 1 lo distribuyo también en el paréntesis, el paso siguiente. Luego tengo x por x más x por x' más 1 por x más 1 por x'. Y tengo que x por x es x.
Lo vimos recién. X por X' es 0. 1 por X es X y el 1 por X' es X'. Con lo cual me quedo con 0 y X más X es X. Lo vimos recién. O sea, esto es 0 más X, que es X más X'. Pero X más X' es 1. Entonces queda demostrada esta expresión que está acá. En el caso de las leyes de acotación para el producto, es X por 0 es igual a 0. Fíjense que si estuviéramos en un álgebra de proposiciones, estaríamos diciendo P y falso es falso. Entonces digo, X por 0 es X por 0 más 0. Pero 0 es X por X'. ¿Correcto? 0 es X por X'. Y aquí lo que hicimos fue, digamos, ahorrar algunos pasos, pero básicamente llegamos a esta expresión X por 0 más X', que es X por X' más 0, haciendo conmutativa, que es X por X'. Luego tenemos las leyes de absorción. X más X por Y es igual a X. ¿Cómo demostramos? Bueno, escribimos X más X por Y es X. Entonces, X más X por Y es X por 1 más X por Y. O sea, acá no cambió nada porque multiplicamos X por el neutro solamente. Paso siguiente, sacamos X factor común y me queda X por 1 más Y. Paso siguiente, yo tengo X por 1 más X por Y, que es lo que me estaría faltando acá, el X por Y, ¿no es cierto? Pero resulta que, claro, X por 1 simplemente. ¿Por qué? Porque 1 más Y es 1. Lo vimos recién en la ley de acotación. Entonces me queda X por 1 y X por 1 es X, con lo que queda demostrada la ley de absorción. Y en el caso del producto, tengo X por X más Y es X. Entonces, X por X más Y lo escribo como X más 0 por X más Y. X más 0 es lo mismo que X. Paso siguiente, saco factor común X, queda X más 0 por Y. Pero 0 por Y es 0. Y 0 sumado a X es X. Con lo cual queda demostrada la ley de absorción. Las leyes del complemento. El complemento del complemento es X. ¿Está? Leyes del dual. El complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. Perdón, leyes del Es lo 0 mismo, es lo y del mismo que 1. decir, es lo mismo que decir la negación de la negación es el Es mismo la valor de verdad. afirmación. Claro, Sí. claro. Las leyes de De Morgan, que hemos visto nosotros tanto en el álgebra de proposiciones y han visto ustedes en el álgebra de conjuntos, también son válidas acá. El complemento de la suma es igual al producto de los complementos. Y el complemento del producto es igual a la suma de los complementos. Hay una demostración de las leyes de De Morgan que yo no se las voy a poner acá porque la verdad que es un poco tedioso para este medio de transmisión, digamos, de virtual. Y bueno, si lo evito con lo que hemos visto, yo creo que no les estoy sacando nada, digamos. O sea, igual ustedes hacen un ejercicio importante de razonamiento con lo que hemos visto, pero sí tienen que saber las leyes de De Morgan, ¿no es cierto? Obviamente. No les voy a pedir la demostración. Y vamos al principio de dualidad. El dual es una expresión booleana, de una expresión booleana, perdón, es otra expresión booleana
donde se cambia la suma por el producto y el producto por la suma. Y además se cambia el 0 por el 1 y el 1 por el 0. ¿Está? Lo interesante de esto es que si dos expresiones booleanas son iguales, sus duales también son iguales. Entonces acá nos proponen que verifiquemos la validez de esta igualdad y de su dual. Es decir, x más y por x más 1 es igual a x más x por y más y. ¿Está? Entonces, para verificar la igualdad de la directa de x más y más x por x más 1, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es proponer una distributiva. X por x más 1 más y por x más 1. Luego queda x por x más x por 1 más y por x más y por 1, que es lo que tengo aquí abajo. X por x sabemos que es x, lo vimos recién en las leyes. X por 1 sabemos que es x, lo vimos recién. X por y por x, por la conmutativa, es x por y. E y por 1 es y. Pero x más x es x. Entonces queda esta expresión como x más x por y más y. Queda entonces demostrado la igualdad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Si no, se me van a perder cuando les propongo el dual. No me cuentan nada, che. ¿Puede Disculpe, explicarlo de profe, vuelta, profe? ¿qué fue lo que hizo exactamente? Tipo, volvió al mismo, O a lo sea, mismo. el postulado, o sea, lo que hay que demostrar es esta igualdad que está acá. Esta es una igualdad que es esta. Verifique la validez de la siguiente expresión y de su dual. Entonces, yo comienzo verificando la validez de esta expresión. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entre paréntesis, vimos nosotros que esto era análogo al álgebra de proposiciones. Nosotros podríamos verificar la validez de esta expresión transformándolo al álgebra de proposiciones y usando tablas de verdad. Pero sería un lío, ¿no es cierto? Sería una cosa bastante engorrosa, porque tendríamos P o Q y P y o verdad. O sea, ¿se entiende la idea? Esa sería la primera proposición. Y la segunda sería P o P y Q o Q. Y las tablas de verdad de esas dos expresiones tienen que ser idénticas para que esto verifique su identidad. Pero en el álgebra de Boole hacemos algo más simple. Lo que hacemos es, tenemos nosotros que llegar de esta expresión a esta expresión. ¿Se ve bien, no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad distributiva y decimos x por esto que está acá, que es esto que yo escribí acá, más y por todo esto que está acá. Eso es válido en el álgebra de Boole. Luego aplico la distributividad. X por x está acá, x por 1 está acá, más y por x está acá, e y por 1 está acá. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí, profe. Luego aplico las propiedades que vimos recién. Dijimos que en álgebra de Boole x por x era x. Y x por 1 también es x. Y por x es conmutativo, porque estamos en un álgebra de Boole, entonces puedo escribir x por y. E y por 1 también es y. Porque en rigor cualquier variable
cualquier variable booleana multiplicada por 1 es la variable booleana. Entonces, la última, x más x es x. Lo reemplazo por x y tengo x más x por y más y, que es esta expresión que está acá, con lo cual quedó demostrada esta igualdad. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Entonces ahora vamos a construir el dual. A ver. Ahí está. Ahora vamos a construir el dual de esto. Y vamos a decir, el dual me propone que donde hay x ponga un por y donde hay un por ponga un más, perdón, donde hay un más ponga por y donde hay por ponga más y donde hay 0 ponga 1. Entonces, yo tengo x más y se transforma en x por y. El por se transforma en más. Y luego x por 1 más 1 se transforma en x por 0. ¿Estamos hasta ahí? Podrían poner ustedes los paréntesis acá, cuando están construyendo el dual. Podrían poner los paréntesis, no está mal, está de más, pero no está mal. ¿Y por qué está de más? Por la ley de precedencia que hemos visto nosotros en el álgebra de proposiciones. El por del álgebra de Boole, que es la conjunción, precede a la disyunción, o sea, precede al más. Cuando yo tengo esta expresión, doy por descontado que efectúo primero esta operación con esta operación y luego efectúo la suma de los resultados. Y esto es igual a x. Este más se transforma en por y este por se transforma en más, x más y este más se transforma en por. Y ahora sí, yo pongo el paréntesis para mantener la fórmula. Porque si no está el paréntesis, acá se haría primero x por x e y por y, y luego recién se sumaría. Pero como esa no es la fórmula que yo tengo acá, introduzco el paréntesis para mantener la fórmula en el dual. Entonces ahora yo tengo que demostrar que esto es igual a esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir, esto lo distribuyo acá. Como x más x por 0 por y más y por 0. O sea, desde acá estoy trabajando. Cuidado, desde acá estoy trabajando. Esta x la distribuyo acá. Y a eso le sumo, le multiplico por este producto, esta y por esto que está acá. Con el más, ¿no es cierto? Paso siguiente, hago x más x, x más 0, y más x y más 0. Y finalmente, o sea, acá lo único que hice fue poner, esta se repitió, esa línea se repitió. Como x más 0, recuerden ustedes, es P o falso, ¿no es cierto? Entonces eso es el resultado de P. Y esto es x, y más x es x más y, es lo mismo. Y y más 0 es y. Entonces tengo x por x más y por y, que es básicamente lo que tengo acá,
porque un paso más, no sé si lo alcanzan a ver ahí porque yo tengo acá una cosita, pero esta X por X es esta X que está acá. Este paréntesis es este y esta Y es esta Y que está acá, que es lo mismo que tengo acá en el dual. Con lo cual queda demostrado, o sea, no queda demostrado, o sea, esto no es una demostración, es un ejemplo de aplicación, digamos. Queda resuelto el ejemplo de aplicación que me dice que si dos expresiones en el álgebra de Boole son iguales, entonces sus duales también son iguales. ¿Está? Y esto sería equivalente a plantear dos tablas de verdad, donde me digan P y Q o P y falso. O sea, P y falso es falso, con lo cual tendría P y Q o falso, con lo cual me quedo con P y Q directamente. Y de este lado que tengo P y P o Q y Q. Bueno, de este lado no tengo mucho para simplificar. Tengo que hacer toda la tablita de verdad completa. Y las dos tablas se tienen que identificar. Vamos a hablar de las puertas lógicas. De la misma forma que en el álgebra de Boole nosotros podíamos representar, si es que esa es la palabra, las operaciones proposicionales en un circuito. ¿Se acuerdan que hacíamos el circuito lógico? Donde a cada proposición le atribuíamos la presencia de una llave que nos indicaba si que podía estar abierta o cerrada. Y a la operación de la conjunción le asociábamos al circuito en serie y a la operación de la disyunción la asociábamos al circuito en paralelo. De la misma forma, en álgebra de Boole se pueden usar lo que vamos a llamar puertas lógicas. Y una puerta lógica que representa el operador producto del álgebra de Boole, que se llama puerta AND, ¿no es cierto?, tiene esta forma. O sea, tiene la forma de esta especie de semicírculo unido a un rectángulo, ¿no es cierto? O sea, acá vemos un rectángulo y acá vemos un semicírculo, ¿no es cierto? Bueno, tiene esta forma y estas son las variables proposicionales que ingresan. Y esto es lo que sale. De manera que acá estamos representando la operación A por B. Si A por B es igual a C, entonces acá tendría que estar C. ¿Se entiende eso o no? Cuéntenme si lo entienden, porque esto es muy sencillo, pero si no lo entienden de entrada, se les puede complicar sin ninguna necesidad. Sí, profe. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta es la que se usa para el operador AND, o sea, para el producto. Luego tenemos otra puerta, que es la de el operador OR, o suma. La forma de la puerta tiene esta que ustedes ven en pantalla, ¿no es cierto? Pareciera la punta de una flecha, ¿no? ¿Sí? Se diferencia totalmente de la anterior y esta representa la suma. De manera que acá entran las dos variables booleanas y esta es la salida. Luego tenemos la puerta lógica del NOT o del complemento. O sea, si acá entra A, acá sale A complemento. Si acá entra 1, acá sale 0. Y se representa con un triángulo y un redondito en la salida. Este redondito es importante. Vamos a ver nosotros a continuación por qué. Esta es not or, o NOR. Es la negación de la suma. O, si quieren ustedes, más propiamente dicho, el complemento de la suma, ¿no es cierto? O sea, acá entran las dos variables booleanas,
Y la forma de la compuerta es la forma de una compuerta OR. ¿No es cierto? Sin embargo, en el comienzo de la salida le ponemos ese circulito. Y eso significa que lo que sale es el complemento del operador OR, del operador suma. Es decir, si acá entran, por ejemplo, valores de 1 y 0, nosotros sabemos que 1 con 0 en OR da 1, pero como tengo el complemento de 1, sale 0. ¿Se entendió o no? Sí, bro. Y acá tengo XOR. Esta es la compuerta análoga a la diferencia simétrica o a la disyunción excluyente. Va a salir 1 cuando una de las dos sea 1. Solamente así. Pero si las dos son ceros o las dos son 1, sale 0. Vamos a mirar un circuito. Acá tenemos un circuito lógico. Vamos a analizarlo al circuito lógico. Nosotros queremos representar esta operación booleana. W más complemento de X, todo eso por Y más Z, X por Z. Entonces, fíjense, yo comienzo haciendo el complemento de X. Porque yo voy a tener las variables booleanas X, Y, Z y W. Y eso vamos a ver cómo la ubicamos. O sea, ustedes van a tener que ensayar varios gráficos seguramente antes de que salga el definitivo. Yo voy a comenzar haciendo el complemento de W, que es lo que hice acá. El complemento de X, perdón, que es lo que hice acá. Acá viene X, entra en su compuerta de negación y sale complemento de X. ¿Y entra dónde? Entra en esta suma, que es un OR. Y esa suma entra en esta compuerta. Representa esta compuerta, esa suma. Donde entran el complemento de X y entra la variable booleana W. ¿Y qué sale? Sale W más X complemento. Y por otro lado tenemos acá un producto. Este producto me está indicando un operador AND, donde entran X y Z. Y de esa compuerta sale X por Z, que entra en un operador OR, que es esta suma que está acá. Y en este operador OR entran X por Z, pero también entra Y. Y sale Y más X por Z. Y luego, W más complemento de X e Y más X por Z entran en un operador AND, que es el producto de los dos paréntesis. Y sale el resultado que nosotros queríamos. ¿Está entendido? Yo me perdí más, profe. ¿Por qué en la X se divide en 2, el resto no? ¿Por favor. qué sale esta ramita acá? Y, por favor. Sí, cómo no. Porque vos tenés la X acá, en esta operación. Y esa es el complemento de X. Y sale acá. ¿Sí? Pero también la X entra en esta operación, en X por Z. Entonces, de acá sale una ramita de X que hace entrar a esta compuerta AND que devuelve el producto de X por Z. Pero entonces no son la misma X. Es la misma X. Ah, bueno. Esta X que está aquí, que entró acá, es la misma que esta. ¿Correcto? Pero cuidado, no es la misma que esta porque esta no es X, esta es complemento de X. Bueno. ¿Se entiende o no?
Esos dos son X y el complemento es otra cosa. ¿Eso? Te lo muestro de esta forma, a lo mejor me entienda más simple. Esto es como, olvídate que de acá sale una ramita por el momento. Bueno, Y pensá que de acá yo escribí una flecha directa que entra en esta compuerta. Como esta compuerta me está representando el producto de X por Z, esta flecha es X. ¿No es cierto? sí. Bueno, entonces yo digo, a X ya la tengo acá, entonces elimino esta X y la saco directamente de acá. Ah, como una simplificación, digamos. Como una simplificación. Ah, bueno. De manera que aparezcan las variables booleanas mencionadas en esta columna una sola vez. O sea, acá ustedes pueden llegar a, supongamos que acá hubiera estado X, que esto en vez de ser Y hubiera sido una X, entonces esta flecha llegaría hasta acá y se uniría aquí. O sea, no hay, acá tendrían que hacer un saltito para indicar que es esa la que va y ya está. ¿No es cierto? O sea, Sí. no hay Sí, problema. sí, sí. Entendí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? Sí, profe, ¿podría volver un gráfico atrás para ver cómo se representa, digamos, la diferencia simétrica, la operación análoga, digamos, el símbolo? Esta. Es la misma que el operador OR, pero con una barra paralela a la que cierra el grafiquito, dejando un espacio. Ah, está perfecto, gracias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos a hablar ahora de las funciones booleanas. Vamos a definir lo que son las funciones booleanas. En este caso, que yo tengo en la pantalla, tengo definida una función booleana que va de b cuadrado en b. Recuerden que b es el conjunto de las variables booleanas, ¿no es cierto? Entonces va de b cuadrado en b. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de mi función booleana está conformado por dos variables booleanas. ¿Correcto? Y la imagen es una variable booleana. O sea, tienes un resultado. Cuando esas variables toman valores, el dominio de b cuadrado se transforma en 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, porque son todas las alternativas de valores que pueden tomar dos variables booleanas. ¿Se entiende la idea o no? Profe, ¿en la imagen le sobra un paréntesis o le falta un paréntesis? A ver, ¿dónde? En la imagen. Ah, falta. Ahí falta un paréntesis. Vamos a ponerle. Ya no falta. ¿Ese es? ¿Ese es? Sí, sí. Bien. ¿Está entonces? Porque son pares ordenados. O sea, esto me está significando cuando x vale 0 y vale 0. Cuando x vale 1 y vale 1. A ver, no, me sobra. Ahora vamos a volver sobre esto porque acá hay un... Cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 0 y cuando x vale 1 y vale 1. Los resultados no son pares ordenados, entonces acá estaba sobrando 1. Los resultados pueden ser 0 o 1. No son pares ordenados. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, como ejemplo, yo acá puse una tabla de valores donde puse este operador, ¿no es cierto?, que simboliza esta operación que está acá, que en este caso es la diferencia simétrica. Nosotros sabemos que la diferencia simétrica en álgebra de proposiciones la habíamos definido como la conjunción de P y no Q, disyunción, la conjunción de no P y Q. Entonces, llevado esta operación al álgebra de Boole,
vamos a decir, una función booleana que depende de las variables x1 y x2, en rigor aquí lo podríamos pensar como xy directamente. A ver si me deja corregir esto, me parece que no. Sí. Como xy directamente, en este caso, lo debiéramos pensar como xy directamente. Ahí está. Entonces, la función booleana de xy va a ser igual a x por y complemento, que representa esto que está acá, más x complemento por y. ¿Está? Y esa es mi función booleana en este caso. ¿Qué pasa? Como yo puedo tener n variables, entonces yo no voy a llamar x, y, eventualmente puedo llamarles x, y, z, etcétera, pero también puedo llamarle f de x1, x2, x3, etcétera, a un valor x que va a depender de x1, x2, x3, etcétera. Entonces, ejemplos de funciones booleanas son estas que están acá. Esto a lo mejor lo pueden ver más propiamente de esta manera, como f directamente. Como f directamente. Y acá también f directamente. O sea, acá tenemos tres funciones booleanas con sus respectivas variables y sus respectivas expresiones. O sea, sus respectivas leyes de variación. En la primera función booleana es una función de ¿cuántas variables booleanas? De 4. De 4 variables booleanas, muy bien. La segunda es una función de 3 variables booleanas y la tercera es una función de 2 variables booleanas. ¿Está claro? Sí. Para esto es importante que ustedes se acuerden perfectamente el concepto de funciones que vieron en álgebra, porque si no, cuando yo digo función booleana, para aquel que no se acuerda el concepto de función, estoy diciendo absolutamente nada. Entonces, díganme ustedes si hay alguno que por ahí no los recuerda bien al concepto de función, así lo recordamos, lo repasamos un poquito y se les va a aclarar mucho más todo esto. ¿Hay alguien que no lo recuerda bien? Yo, profe. Está bien, Profe, ¿puede explicar, por favor? seguramente hay algunos más. El concepto de función es muy simple. El concepto de función me dice que es una relación, ¿no es cierto? Es una relación que responde a dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. Ustedes en álgebra vieron este tipo de funciones, y igual a f de x. Este es el tipo de funciones que vieron ustedes en álgebra. Y decíamos que según esto, nosotros podíamos construir pares ordenados x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2. Es decir, el concepto de función nos decía que a cada x le corresponde un y. Que a cada x le corresponde un y. Ese es el concepto de existencia. Y el concepto de unicidad es que ese y que le corresponde a cada x es único. Entonces, cuando yo digo una función booleana de dos variables booleanas, estoy diciendo el dominio, que eran las x, ¿se acuerdan en álgebra? El dominio ahora son x y.
Y la imagen va a ser solamente 0, 1, porque finalmente el resultado de aplicar los valores de las variables booleanas a esta fórmula booleana va a ser un 0 o va a ser un 1. Cuando x valga 0 e y valga 0, cuando x valga 0 e y valga 1, cuando x valga 1, etc. Ustedes ven que el resultado es un 0 o un 1. Por eso yo quité los paréntesis acá, porque esto no era un par ordenado. Esto es la imagen es un 0 o es un 1. En cambio, el dominio, como son dos variables booleanas, son estos vectores. O son estas distribuciones de valores. Para hacer una analogía con el álgebra de proposiciones, ¿se acuerdan cuando hablábamos de distribución de valores de verdad? ¿Está? Entonces, cuando yo vengo acá y digo, esta es una función de 4 variables booleanas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les está haciendo un poquito de ruido a ustedes? Que en las variables que aprendieron ustedes, a ver, ¿me aguardan un segundo, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, disculpen la interrupción, lo que pasa es que estaba esperando el resultado del hisopado de un amigo muy querido y bueno, felizmente negativo. Cosas de este tiempo, ¿no? Porque obviamente de ese resultado dependía también mi aislamiento y todo eso, así que... bueno, estábamos entonces en explicarles el dominio de las funciones booleanas. Y les decía precisamente esto. Ustedes lo que vieron en álgebra es que una función y igual a f de x, donde x era el dominio. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Deténganme, por favor, donde tienen dudas. Si el dominio, este dominio x, si este dominio x, mejor dicho, era el conjunto de los enteros, por ejemplo, x podía tomar cualquier valor entero. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Y el resultado iba a ser, supongamos que sea una función definida de enteros en enteros, el resultado iba a ser cualquier número entero. O sea, no cualquiera, el número que le corresponda, ¿no es cierto? Ahora, en las funciones booleanas, nosotros tenemos que la función es una función de dos variables booleanas, pero estas variables booleanas pueden tomar valores ceros y uno solamente. Por eso es que tenemos estos vectores como dominio en una función de b cuadrado en b. ¿Se entiende la idea de lo que es el dominio de una función booleana? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, Si la entiende, sí. función Profe. fuera, pregunto yo a ver si me entendieron el concepto, si la función fuera de b cubo en b, de b cubo en b, ¿está? ¿Cómo serían algunos valores del dominio de la función booleana? 4 y 2. 0, 1, 0 y así. Ay, ¿Qué más aparte de 0, 1, 0? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Muy bien, Claro. muy bien. Porque tiene tres variables booleanas, entonces serían todas las ternas ordenadas, ¿no es cierto?, de los valores que pueden tomar las tres variables booleanas involucradas en el dominio.
000, 001, 010, 100 y así siguiendo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, acá tenemos 3 ejemplos de funciones booleanas. Esta es una función de 4 variables booleanas. Esta es y la ley de variación es esta que está acá, o sea, la ley de asignación es esta que está acá. A los valores que tomen estas variables booleanas, que van a ser ceros y unos nomás, o sea, x1 nunca va a poder valer otra cosa que no sea 0 o 1. Lo mismo que x2, lo mismo que x3 y que x4. ¿Se entiende la idea? ¿O hace falta que representemos esto? Aquí la vamos a representar en tabla. Acá tenemos 3 variables booleanas y acá tenemos la ley de asignación. Y acá tenemos 2 variables booleanas y acá tenemos la ley de asignación. ¿Estamos hasta ahí? La ley de Vamos a ver cómo se asignación. opera. Esto no me gusta mucho porque está muy directo. O sea, esto tendría que tener más pasos intermedios. A ver si esto me muestra un poco. Esta me gusta más. Vamos a suponer la función booleana h de x1, x2 y x3 que está dada por la ley de asignación x1 por x2 complemento más x1 por x3. Entonces yo voy a hacer una distribución de valores de las variables booleanas en forma análoga a lo que hacía en el álgebra de proposiciones. Ceros, unos, ceros, ceros, unos, unos, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y tengo todas las distribuciones posibles de valores. Hasta ahí estamos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Luego voy a resolver, según el álgebra de Boole, estas dos expresiones. Pero cuidado, cuando digo x1 por x2 complemento, sobre la marcha nosotros vamos a ir resolviendo el complemento de x2. El complemento de 0 es 1, ¿correcto? Y 0 por 1 es 0. El complemento de 0 es 1 y 0 por 1 es 0. El complemento de 1 es 0 y 0 por 0 es 0. El complemento de 1 es 0 y 0 por 0 es 0. El complemento de 0 es 1 y 1 por 1 es 1. En álgebra de Boole. El complemento de 0 es 1 y 1 por 1 es 1. El complemento de 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Y idem 1 por 0, 0. ¿Se entendió esta columna? Sí, profe. Sí, profe. Cuidado, cuando yo estoy diciendo 1 por 0, 0 por 0, 0 por 1, etc., estoy diciendo un por booleano, que coincide en este caso con el producto ordinario, pero en realidad lo que estoy planteando es una operación booleana. Digo esto para que no se me desconfiguren ustedes después en el momento de la suma, a pesar de que acá no hay creo que ningún 1 con 1. Vamos a ver. Luego hago x1 por x3, o sea, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Y tengo las dos columnas. Y luego hago la suma de las dos columnas. Suma booleana. 0 más 0 es 0, 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 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque es una suma booleana. 0 más 0 es 0 y 0 más 1 es 1. Entonces, el resultado de esta función, según sean los valores que tomen x1, x2, x1 y x3, según sean los valores que tomen, van a ser los valores que se expresan en esta columna. ¿Se entiende? Sí, profe.
Vamos a definir, a ver cómo estoy acá. Bueno, vamos a definir un par de conceptos y con eso concluimos por hoy. Vamos a llamar mini términos al producto lógico de K variables X sub I con este sombrerito, digamos. ¿Está? Mini términos, entonces es el producto lógico de K variables X sub I. Y con esto estoy simbolizando que el término puede ser X sub I o puede ser X sub I complemento. No importa. Lo que importa es que es un producto. O sea, si yo tengo, supongamos una función de, a ver, miramos acá arriba. Esta es una función de 3 variables booleanas y acá tengo 2 mini términos. Porque tengo el producto lógico de x sub 1 por x sub 2 complemento y el producto de x sub 1 por x sub 3. Esos son mini términos. Una función booleana está definida en forma canónica o normal disyuntiva si la expresión de la función booleana es como una suma de mini términos. O sea, esta expresión que se muestra aquí abajo es una expresión de forma canónica disyuntiva o forma normal disyuntiva. Es la suma del producto de las variables booleanas. ¿Está claro? Sí, profe. Y, en consecuencia, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense, nosotros presentamos esta función con esta tabla. La primera está representando el producto del complemento de x sub 1 por el complemento de x sub 2 por el complemento de x sub 3, o la negación. En la forma normal disyuntiva la tomamos como verdad. El complemento de la verdad es la negación, o sea que acá tengo el complemento de x sub 1. Acá tengo el complemento de x sub 2 por complemento de x sub 1 por complemento de x sub 2 por x sub 3. Es lo que está acá. Lo muestro así. Acá tengo el complemento de x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 complemento. Acá tengo complemento de x sub 1 por x sub 2 por x sub 3. Y así siguiendo. Luego ven cómo cada uno de esos se corresponde con estas operaciones. Luego yo puedo eliminar todos los resultados de ceros porque voy a establecer una suma. Entonces, me quedan estos tres términos, que si yo los coloco como una suma, yo tengo la operación que me representa a mí esta tabla de valores. ¿Se entendió lo que les presenté acá o no? Tal vez no tanto, díganme, porque esto es importante, de esto esto es lo que vamos a usar en la práctica, digamos, o sea, van a usar ustedes con nosotros, van a hacer un par de ejercicios muy simples y nada más, pero en el futuro esto es lo que a ustedes les va a servir, digamos.
¿Puede explicarlo de vuelta, profe? Porque Sí, ciertamente cómo no lo no. entendí. Vamos de vuelta. Nosotros lo que tenemos en la práctica es una tabla de 3 variables booleanas con estos valores de la función. Pero nosotros no conocemos cuál es la función. Y lo que nosotros queremos programar es la función. Por ejemplo, esta puede salir cualquier cosa de lo que digo, porque lo estoy improvisando acá sobre la marcha. Vamos a suponer que nosotros tenemos 3 variables. Puertas laterales, o sea, un vehículo de 5 puertas. Puertas laterales es la variable x sub 1. Puerta trasera, la tapa del baúl, digamos, es la variable x sub 2. Y luces encendidas, el estado de las luces, mejor dicho, es la variable x sub 3. Entonces, el 0 me va a simbolizar puerta lateral cerrada, puerta trasera cerrada, luces cerradas, digamos, vehículo, motor, o un bloqueo, vamos a poner, Apagado. claro, pero vamos a poner que esto fuera un bloqueo, porque obviamente que para cerrar las puertas y todo eso es obvio que hay que apagar el motor. Vamos a poner bloqueo del vehículo o una determinada señal cualquiera, porque ustedes podrían decirme, bueno, pero yo circulo con las puertas cerradas, por eso dije, de esto puede salir cualquier cosa. Esto me va a significar puerta lateral cerrada, puerta trasera cerrada, pero luces encendidas. Y el estado del vehículo es el mismo que tenía antes. Ahora, cuando tengo las puertas laterales abiertas, las traseras cerradas y las luces apagadas, por algún motivo el estado del vehículo cambia. ¿Se entiende la idea de a lo que yo le llamo estado del vehículo? Es una abstracción, ¿no es cierto? Porque, insisto, no lo pensé al ejemplo en estos términos, sino les estoy poniendo como ejemplo cualquier variable. Entonces, En caso de nosotros que, tenemos... Sí, decime. por lo menos lo que veo en la tabla, mientras esté encendido el motor o activado, parece que va a estar funcionando el vehículo. Porque veo que estas puertas abiertas, se puede decir. Sí, vamos a decir una cosa absurda. Vamos a decir algo absurdo para concretar de alguna manera. El 1 significa que el motor funciona y el 0 significa que el motor no funciona, que el motor se detiene, automáticamente se detiene y no es posible arrancarlo. Entonces, el motor de este vehículo va a funcionar únicamente cuando las puertas laterales, la de atrás y los faros estén encendidos, o cuando las laterales estén cerradas con faros encendidos, aunque la de atrás esté abierta, o cuando las laterales estén cerradas, la de atrás abierta y los faros apagados. Claro. En cualquier otra circunstancia el motor se detiene. No es lógico un vehículo que funcione de esa manera, ¿no es cierto? Pero eso es lo que estamos pensando a los efectos del ejercicio. ¿Está claro esto? Sí, profe, igual Sí. es un ejemplo hipotético para entender nomás. Claro, claro. O sea, lo que a ustedes se les va a presentar en la práctica son estas variables y esta tabla. ¿Por qué? Porque a ustedes le va a aparecer alguien que les va a decir, yo quiero que me hagas un programa que funcione de esta manera. Estos resultados de la función booleana son los que le van a decir a ustedes qué es lo que tiene que hacer el programa. ¿De qué manera? ¿En función de qué cosa? En función de las variables. Y ahí tendrán 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 las variables que necesiten. ¿Se entiende? Entonces viene el análisis. Pero ¿qué pasa? Pero ustedes no tienen la función para que el programa haga esto que el cliente desea que haga el programa,
en función de estas variables, ustedes necesitan la fórmula. Pero ustedes no tienen la fórmula para poder programarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo construimos la fórmula? Acá viene la cuestión. ¿Cómo construimos la fórmula? Decimos, construimos todas las configuraciones posibles, por supuesto, y tenemos los resultados de la función. Entonces decimos, el 0 de x1 es el complemento de x1, complemento de x2, complemento de x3, complemento de x1, complemento de x2, x3 porque x3 es 1. Y de esa forma se construyen estos 8 mini términos. ¿Se acuerdan que yo definí el concepto de mini términos como el producto de los x u y o de los complementos de x u y? Entonces acá tengo 8 mini términos. Claro. Ahora, para que suceda esto, yo tendría que sumar todos estos mini términos en la fórmula. Pero ¿qué pasa? Si yo sumo como x más 0 es x, en álgebra de Boole, la suma de cualquiera de estos mini términos sumado con 0, ¿no es cierto?, me da el mini término. Entonces yo puedo eliminar los mini términos que valen 0. Claro, para ahorrarse sería. Para ahorrar recursos. Porque en cualquier situación, esto me va a dar 0. Y me voy a quedar con esto solamente. Entonces voy a decir, estos son los 3 mini términos que me interesan. ¿Y cómo construyo la fórmula? Construyo como una disyunción. Cuando uno de estos 3 mini términos sea 1, el resultado tiene que ser 1. Y esta es la forma normal disyuntiva de la función booleana. Es decir, de todo esto, solamente esto es lo que van a programar. Y luego de esto, viene todo lo que estuvimos viendo antes. Viene el trabajo de la simplificación de las fórmulas booleanas. O sea, esto se podría simplificar, hay que ver cómo y si es posible. Pero si es posible, se podría simplificar para llevarla a una expresión más sencilla, ¿no es cierto? Y eventualmente diseñar el circuito que la represente, ¿no es cierto? Eventualmente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Vamos con la minimización de funciones. Nosotros tenemos entonces que hemos llegado aquí a la función booleana que buscamos. Ahora la vamos a minimizar. Para eso escribimos x1 por x2 multiplicado por x3 y acá tengo x1 por x2 complemento más x3 más este tercer término que está acá completito. Pero x3 complemento más x3 es igual a ¿qué cosa? ¿Verdad o falso? ¿O falso o verdad? ¿Verdad? Verdad, o sea 1, 0 o 1, 0 más 1 o 1 más 0 es 1. Entonces puedo escribir x1 por x2 complemento por 1, más x1 por x2 por x3. O sea que la fórmula simplificada es esta que está acá. Y más que esto, bueno, más que esto podría sacar factor común x1 que me va a quedar multiplicando a x2 complemento más x2 por x3, pero eso no me permite achicar nada, así que me quedo con lo que tengo. ¿Se entendió la cuestión esta de la minimización de funciones? Sí, se entendió. Ahí tenemos otro ejemplito, que yo creo que lo podemos ver en... ¿Cómo? Profe, preguntan en el chat si los últimos del tema 3 a este tema están en el Classroom, los Power. Porque a ellos por lo... El tema porque 3 sí, yo recuerdo haberlo subido.
Voy a revisar el Classroom. Lo que no estoy seguro de haber subido es el tema de álgebra de Boole, pero ahora termino la clase e inmediatamente lo subo, si es que no está. Y me voy a fijar también el tema 3, que esté. Bueno, profe. Esto lo encuentran bastante bien explicado, digamos, en Johnsonville. Es uno de los libros que yo les proporcioné en el Classroom. Bueno, yo creo que lo podemos dejar acá. En la próxima clase vamos a volver con esto, sobre otro ejemplo de esto, para repasar, digamos, y vamos a entrar a a la forma normal conjuntiva, y luego sí vamos a ir a los diagramas de Carnot. Y con eso terminamos álgebra de Boole. Y posiblemente comencemos el tema siguiente, que es el de grafos.